Y ahora yo creo que estamos en condiciones de empezar la clase del día de hoy. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que es trabajar con Power Query, que es transformar datos. La clase anterior, si ustedes se acuerdan, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos un archivo Excel que se llamaba hoja mala y empezamos a quitar columnas, hicimos algunos reemplazos de texto, también aprendimos una funcionalidad que era condicional. Yo decía, si el texto es TC, por ejemplo, cámbialo por tal texto. Eso es lo que nosotros hicimos la clase anterior. Y el día de hoy vamos a continuar con Power Query, pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es aprender a consolidar información, que es muy, muy valioso aprender eso. ¿Para qué me sirve consolidar información? Imaginen el siguiente escenario. Tengo un archivo Excel y tengo varias hojas que contienen la misma estructura, eso es importante, la misma estructura, pero tengo información del año 2000, 2001, o podría ser del mes de enero, febrero, marzo, y lo que yo quiero hacer es consolidar la información. Si nosotros utilizáramos solamente Excel, ¿qué debiésemos hacer? Tomar la información, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y luego que tengamos toda la información, podríamos tal vez aplicar filtro y tener información. Pero lo que vamos a aprender el día de hoy es a toda esa información que está de forma independiente, la vamos a aprender a consolidar para tener una sola fuente de datos que a nosotros nos permita después crear nuestras visualizaciones. Como siempre, lo primero que hay que hacer es revisar la fuente de datos. Voy a abrir la fuente de datos, comparto mi pantalla. Y vamos a aprender. Hoy lo que vamos a aprender hoy día es bueno. Es súper bueno lo que vamos a aprender hoy día. Abro el archivo Excel que tiene que estar en alguna parte. Lo voy a abrir de nuevo. Aquí, 2 clics. Ahí se abrió. Bien, miremos, como siempre hay que darle un vistazo al archivo que vamos a utilizar de fuente de datos. ¿Y qué es lo que yo veo en este archivo? Tengo 4 hojas. Una hoja se llama empresa, luego tengo información sobre años. Si reviso empresa, yo puedo ver que es un catálogo de empresas. Tengo un listado y acá lo interesante e importante a revisar es que yo tengo una columna que tiene un identificador. Nosotros cuando trabajamos con datos siempre necesitamos tener un identificador, un valor que haga único la información. En el caso de nosotros sabemos que nuestro identificador puede ser perfectamente el root. Donde nosotros andamos nos piden el root. Vamos al supermercado a comprar, nos piden el root. ¿Para qué podría servir eso? Es porque después ellos hacen minería de datos con esa información. Si yo voy a comprar al supermercado y me piden mi root, no solamente es para acumular puntos. ¿Qué ganan con eso? Ellos después tienen el comportamiento de los clientes. Podrían indicar con esa información. Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Los horarios que vienen a comprar las personas de tanta edad. Podrían ellos decir, ¿cuáles son los productos que más compran? Los hombres, ¿cuál es el producto que más compran? Si el hombre, por ejemplo, hablando de si yo doy mi root, dicen, ya, la persona que viene a comprar, esta persona viene en tal horario. ¿Y cuáles son los productos que compra? Así que en base a eso, después ellos pueden hacer campañas de marketing y decir, no solamente te vendo un producto, sino que ellos podrían decir, ¿sabes qué? Te vendo un conjunto de productos porque por nuestros estudios esto es lo que más se vende, o las personas que compran un producto también compran este otro. Bien, entonces siempre tenemos un identificador. Y en este caso, las empresas de este listado, el identificador es un número entero que está correlativo. Si yo digo, ¿qué empresa tiene el ID 20? La empresa 20, del ID 20 o identificador 20 es Nova Farm. Bien, si yo pregunto, ¿cuál es el ID de la empresa Solar? Vengo acá, Solar tiene el ID 7. Esto es importante. Nosotros debemos saber
de que para poder identificar elementos y para poder relacionarlos, debemos tener un valor que identifique ese producto o ese elemento. En este caso tenemos empresa IT. Bien, listado de empresa con categoría, con país. Luego voy a pasar a la hoja 2022. Si yo reviso, tengo una columna fecha, tengo también una columna avance y tengo una columna empresa ID. Aquí está interesante esto porque yo llego y digo, mira, ¿qué empresa tiene este avance? La 15. En este momento yo no tengo ese número, o sea, no tengo el nombre de esa empresa, pero por el número 15, yo me voy a la hoja empresa, busco el 15 y digo, ah, mira, esta es la empresa que corresponde al número 15. Y ahí yo puedo hacer una relación con información que está totalmente independiente con otra fuente de datos. Si se fijan, empresa tiene una estructura, ¿bien? Pero 2022, ¿cuál es la estructura? Fecha, avance, empresa. 2023, fecha, avance, empresa. 2024, fecha, avance, empresa. Lo primero que nosotros vamos a aprender a través con Power Query, vamos a aprender una opción de anexar. Y la opción de anexar permite tomar una fuente como base y luego empezar a agregar información a continuación. Nosotros dejaríamos el 2022, luego tomamos el 2023 y lo dejamos abajo. El 2024 lo dejamos abajo. Y lo interesante de esto es que las planillas se pueden seguir actualizando, pueden seguir trabajando y siempre la fuente de datos va a tomar estos tres elementos, los va a reunir y los va a consolidar. Eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy, aprender a anexar con la herramienta Power Query. Y ahora, abramos el Power BI. Abramos el Power BI. Mientras se abre el Power BI, tengo que hacer un poquito de memoria. Hoy día es la clase 5 y en la clase 5 estamos terminando lo que es Power Query. ¿Queda mucho por aprender? Sí, mucho por aprender, pero ya con lo que hemos aprendido en la clase anterior y la clase de hoy, ya tienen una muy buena base para poder ocupar Power Query. O ustedes ya podrían decir, yo sé ocupar Power Query, con lo que hemos aprendido. Bien, ahora, ¿cómo tengo que hacer? Ven aquí, obtener datos, libro de Excel, y ahora voy a buscar la clase 4, y la clase 4 yo la debo tener acá. Y aquí, clase 5. Ahora, se abre la ventana. Y esta ventana me muestra todos los elementos que tiene la fuente de datos que yo estoy llamando, que en este caso es el archivo Excel. Y me muestra 2022, 2023, 2024 y empresa. Recordemos los iconos. Es importante recordar los iconos. Cuando el icono es blanco y tiene abajo como dos cuadritos, quiere decir que yo voy a estar leyendo la hoja completa, toda la hoja completa. Pero si nosotros elegimos el icono que tiene una franja azul arriba, indica que vamos a leer un lugar específico de la pantalla o una selección específica. Por lo general, siempre hay que trabajar con tablas. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros estamos utilizando la hoja completa, si por algún motivo alguien escribe algo a la derecha o algo abajo, ya la estructura que nosotros tenemos va a cambiar un poco. Por eso es mejor definir tablas y decir, yo tengo 4 o 5 columnas y estas 5 columnas van a ser inamovibles. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que repasar en algún momento? Que si nosotros definimos una estructura, esa estructura debe quedar para siempre de esa forma. Siempre tiene que ser la misma estructura. Si la llegan a cambiar, si ustedes definen 4 columnas y le cambian los títulos, su Power BI va a dar error. Eso es terrible, tampoco es tan grave, pero van a tener que estar haciendo un trabajo adicional. Ojo ahí, porque nosotros como desarrolladores decimos al usuario, esta es la planilla, este es el formato, este es el que tienes que ocupar. No cambies los títulos, no incorpores columnas, no elimines columnas. Pero ¿qué es lo primero que hace el usuario? No todos. Muchos usuarios toman y se ponen a transformar la planilla. Y si modifican la planilla, ya nuestro Power BI va a dar error. Bien, Roberto, selección. Sí, dígame.
El otro error es cuando en una base de datos comienzan a combinar celdas, Sí, porque si no sí, se generan datos vacíos después. sí, eso no, nosotros no podemos combinar celdas en Power BI. Eso está prohibido. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando tomamos una fuente de datos, verificar de que no existan celdas combinadas, porque cuando hay celdas combinadas, nosotros siempre esta herramienta se trabaja como una columna completa, pero si está la columna y de repente hay una celda combinada, nos va a dar error esa planilla. Bien, bien Roberto, muchas gracias. Bien, elijo acá entonces 22, 23, 24 y empresa. Y presiono cargar. Yo podría presionar cargar o transformar datos. Voy a presionar cargar, ¿por qué? Para repasar cómo yo puedo ingresar de Power Query, o sea, disculpa, del Power BI al Power Query. Si quieren, presionan transformar de inmediato. Ya, yo presiono cargar, se vienen los datos de la fuente de datos del Excel al Power BI, y ahora yo digo, ¿sabes qué? Me olvidé. Y tengo que hacer transformaciones de datos. ¿Y cómo hago las transformaciones de datos? Eso se hace aquí arriba, en transformar datos. Transformar datos. Vamos a aprovechar de recordar algo. Es posible y es probable y es casi seguro que nosotros cambiemos el archivo de lugar. Por X motivo, porque tú le entregaste el Power BI y un archivo fuente a un colega, o porque el archivo que te llegó tiene otro nombre. Recordemos que para poder cambiar la fuente de datos, yo tengo que venir aquí a transformar, configuración de origen de datos, y acá, en cambiar origen, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya mi archivo no está en la carpeta descargas, mi archivo ahora está en la carpeta escritorio. Y de esa forma yo puedo generar nuevamente el link con la fuente de datos. Por si, Roberto, sí, dígame. una consulta. ¿Existe en Excel o en algunos software cuando uno deja todos los archivos juntos en la misma carpeta, como que corrige? ¿Cachai? Si uno le pasa la carpeta completa a una persona, los vínculos, como está aquí en la pantalla, que dice C, dos puntos, user, que es una ruta dura, por decirlo, Sí, en realidad cuando están en carpeta quedan relativo a donde está el archivo Power BI. sí, No sé si... pero ojo, sí, sí te entendí perfecto. Pero ojo, la información que está dentro de la carpeta se considera como una ruta relativa, dentro de la carpeta. Pero la ruta finalmente, el C hasta llegar a la carpeta, igual sigue siendo absoluta. Pero mira, acá, ¿cómo nosotros podríamos hacer eso? Y eso se puede hacer perfectamente. Nosotros tenemos acá la opción de obtener datos y hemos trabajado directo con libro de Excel. Pero si nosotros presionamos aquí la opción más, se despliegan muchas otras fuentes de datos y dentro de la otra fuente de datos está la carpeta. Y ahí nosotros Claro, podríamos hacer lo que tú indicas, Roberto. Le doy la ruta a la carpeta y Power BI de forma inteligente ya va a asumir toda la información que está dentro de esa carpeta disponible para que yo la ocupe. Bien, claro. pero aún Ya, así, si la carpeta se mueve del lugar, igual necesito yo hacer lo que el modificar origen de datos para llegar a la carpeta. claro, pero en ese caso es más ¿Ya? fácil modificar la ubicación de una carpeta que modificar la ruta de todos los archivos que tengo como fuente de datos, que pueden ser varios, pues 10. Sí, toda la razón. Mm, Toda la razón, porque así yo después cambio solamente la ruta de la carpeta y no la ruta de 10 archivos que yo tenía. Pero ojo, que existe una forma, que bueno, no lo voy a enseñar ahora porque no iríamos por las ramas. Existe una forma de crear una variable que guarde la ruta. Y de claro, esa forma yo podría modificar solamente esa variable y esa variable va a ser la que va a llegar a todos los archivos, a todas las ubicaciones, que con eso trato de hacer un poquito lo que tú dices, Roberto, de llegar a la carpeta. Y después de esa ruta llego a todos los archivos que necesito. Ya, muy bien. Tengo acá la fuente de datos y ahora yo quiero, ¿cómo puedo cambiar de lugar? Aquí, configuración origen de datos. ¿Cómo puedo transformar los datos? Arriba, transformar datos. Los datos se abre el Power BI y lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño repaso. No vamos a hacer repaso. A la derecha hay un lugar que dice pasos aplicados. Cada acción que yo realice va quedando como paso aplicado. Después,
Nosotros actualizamos esto y empieza a leer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y lo que nos pasó en la clase anterior, y también uno de los compañeros asistentes dijo, oh, ¿sabes qué? Yo estaba ubicado en un lugar, no en el final, estaba ubicado entre medio y me hizo una modificación. Es importante considerar eso porque si yo modifico un paso intermedio, ese paso intermedio va a modificar absolutamente todo lo que pase desde ahí en adelante. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los pasos aplicados. Y también, como recomendación, yo puedo cambiar el nombre al paso aplicado. ¿Y eso de qué me va a servir? Después, cuando pase el tiempo, vengo y digo, uy, ¿por qué hice tal cosa? Y ahí colocar algún título descriptivo para yo acordarme de qué es lo que hice. Pude haber quitado una columna o reemplazar algún valor. Bien, lo primero que vamos a hacer es aprender a anexar. Al anexar voy a tomar como base la tabla 2022 y voy a acoplar a continuación el 2023. Para eso solo pongan atención y lo que tienen que hacer en Power Query, venir aquí en inicio, al lado derecho dice anexar consultas. Anexar consultas. Importante, importante. No presionen el botón completo, presionen la flecha. ¿Por qué? Porque si presionan el botón completo, por defecto va a tomar la primera opción de las que existen en el listado. ¿Y cuál es? No la sé. Entonces yo presiono ahí. Ah, mira, anexar consultas. Pero yo no quiero un anexar consultas, simplemente. Yo quiero un anexar consultas para crear una nueva. ¿Por qué motivo voy a hacer esto? Porque quiero dejar mi fuente de datos intacta. La fuente de datos original la quiero dejar ahí. No quiero adulterar eso. Pero sí quiero tratar y trabajar con consultas nuevas. Una consulta de acá, una tabla. Trabajar con consultas nuevas y a esa aplicarle modificaciones. Vengo acá. ¿Anexar consultas? No. Anexar consultas para crear una nueva. La presiono. Se abre esta ventana y digo, concatena filas de dos tablas en una única tabla. Y voy a yo unir la primera tabla con la segunda, que sería el 2023. Solo pongan atención y aquí coloco aceptar y se crea una nueva consulta que ahora yo tengo en el contenido la información del año 2022 y también del 2023. Pero, ¿cómo lo hago ahora para unir con el 2024? Lo que yo podría hacer es tomar la nueva tabla e ir a buscar el 2024. Pero no vamos a hacer eso. Lo que nosotros vamos a hacer es de inmediato anexar muchas tablas. Ante esto, vengo acá, coloco anexar consultas para crear una nueva, y no ocupo la opción de dos tablas, porque al usar de dos tablas me permite la primera y la segunda, solamente eso. Pero está la opción de tres o más tablas. Y acá yo puedo decir, pasa hacia la derecha el año 22, 23 y 24. 23 y 24. Y ahora yo podría consolidar toda la información de las tres hojas, o en este caso los 3 años, en una sola fuente de datos. ¿Qué es lo que tengo que tener mucho cuidado acá? De que si yo presiono 2 veces el 2023 y si yo presiono el 2022, se me va a duplicar tantas veces como elemento yo esté llevando hacia la derecha. Acá estoy duplicando información. Se duplica. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, trae 3 veces la información de este año, trae 4 veces la información de este año. Así que ojo con esto al momento de utilizar esta opción. Voy a prestar cancelar, voy a ir de nuevo. Anexar consultas para crear una nueva. Y voy a decir 2022, ahí está, 2023, 2024. En el caso que nosotros necesitemos que la información se ordene, acá con la barra de scroll pueden bajar un poco, la seleccionan y tienen 3 opciones. Podría subir esa fuente de datos, la podría bajar o la podría eliminar. Esto está
está casi escondido. Se ven unas pequeñas líneas, por eso ocupan esta barra de scroll y podrían ustedes unir la información. ¿Qué es importante? Si yo estoy anexando, ojo, ¿qué es anexar? Tengo esto, vengo acá y coloco acá y coloco acá. Debo tener la misma fuente de datos, la misma estructura de datos. ¿Qué pasaría si no tengo la misma estructura de datos? Vengo acá, cancelo. Voy a venir aquí, acá arriba, combinar con anexar. Anexar consultas para crear una nueva, y voy a utilizar esta opción, 3 o más. Puedo unir si quiero 2. Voy a unir tabla 22 con tabla empresa. Lo acepto, tienen estructura totalmente distinta, pero va a quedar una encima de la otra. Y acepto. ¿Qué me quedó como resultado? Solo desorden. Solo desorden. Lo que hizo acá, me mantuvo las columnas de una tabla, me mantuvo las columnas de otra tabla. Las 3 primeras columnas es de la primera tabla que yo elegí, que era 2022, y me mantiene las otras 3 columnas solamente con vacío, porque estamos anexando. Y después, en algún momento, muy abajo, las 3, cuando se terminen los datos de la tabla 2022, van a empezar a aparecer los datos de la empresa a continuación. ¿Sirve hacer eso? No, no sirve. ¿Y por qué pasó esto? Porque nosotros estamos anexando estructuras de datos distintas. Ojo ahí, no hay que hacerlo. Claro. Roberto, este sería un caso de que si un asistente creativo mueve las columnas, va a Sí, pasar esto. sí. Mira, vamos a hacer un ejercicio súper bueno. Vamos a hacer un ejercicio porque como estamos aprendiendo, yo tengo la tabla 2022 y la voy a unir con la tabla 2023. Solamente estas dos. Vengo acá, anexar consultas, y voy a unir estas dos tablas. Hasta ahí, súper bien, porque mantienen la estructura, pero yo voy a guardar y voy a ir a modificar mi archivo Excel. Solamente para probar qué pasaría. Y aquí está. Llega alguien creativo y dice, ¿sabes qué? Le voy a cambiar el nombre, no quiero que se llame Avance, quiero que se llame Avance, por exagerar algo. Y guardo. Ahora yo vengo acá, a mi Power BI, y veamos qué pasa. Actualizo. Ya. Lo primero que me dice, error, no se encontró la columna avance. Y aquí es el momento que nosotros como desarrolladores nos empiezan a llegar tomates porque el sistema no funciona. ¿Y por qué el sistema no funciona? Porque alguien adulteró la estructura que nosotros habíamos dicho que no había que hacerlo. Pero nosotros debemos tener el conocimiento y decir, ¿sabes qué? Acá que dice, no se encontró la columna avance. De inmediato, ya nosotros vamos a ver, ya, modificaron algo. Vengo acá, esto se llama avance, parece. Ya, guardo, vengo acá, actualizo, y ahí estamos. Ya, hasta ahí estamos súper bien. Voy a hacer una vez más el anexar consultas, y ahora acá, traigo más, 2023, 2024. Y por último, voy a colocar acá como nombre, consolida año. Cambiar nombre, y acá, consolida año. Si yo coloco consolida año, tengo la información. En este caso, yo me quedaría con la información que tengo en las 3 tablas anteriores, tomo esa información y la consolido acá en el consolidar año. Si nosotros, ya, y ahí está bien, ahí consolidamos y la vida nos sonríe. Voy a cerrar y aplicar, y ahora lo que nosotros antiguamente teníamos que estar copiando, pegando, lo tenemos en una sola fuente de datos. Pero si nosotros apretamos cerrar, aplicar y cerrar,
tengo acá el consolida año que tiene la información de 22, 23, 24. Pero ¿será necesario mantener en pantalla 22, 23, 24 si ya tengo la información en consolida año? No, no es necesario mantenerlo. ¿Y qué provoca eso? Provoca confusión, lo primero. Segundo, estamos sobrecargando nuestro reporte porque estamos cargando información que ya está duplicada. Ante eso vamos a venir acá a transformar datos y pongan atención a lo que yo voy a hacer ahora. Cada una de las tablas que yo ya no quiero que se muestren, le doy clic derecho y voy a apagar la primera opción que se llama habilitar carga. Si yo apago esa opción, el nombre de la consulta queda en estilo cursiva. Si se fijan, va a quedar en estilo cursiva y ahora esa información se va a seguir actualizando, pero en segundo plano. Se actualiza en segundo plano, pero no va a quedar en nuestro reporte. Lo voy a apagar también el 2020, apagué el 2022 y 2023. Cerrar y aplicar. Y vamos a ver qué es lo que pasó acá. Desapareció el 2022 y 2023. Me falta apagar el 2024 porque ya tengo la información en consolida año. Tengo acá, transformar datos, clic derecho y presiono habilitar carga. Si yo apago la opción de incluir en la actualización del informe, esa tabla deja de existir. No se va a actualizar nunca más. Por eso eviten piquear la segunda opción. Solamente el habilitar carga, la quitan, se va a seguir actualizando en segundo plano y yo podría seguir ocupando la información y tengo mi tabla consolida ahí. Hasta ahí estamos súper bien como la primera parte del ejercicio. Y don Fermín se prepara y sale a la cancha. Por favor, don Fermín, si está disponible. Y vamos a hacer el mismo ejercicio de hacer el anexar. Ya, don Fermín. Ahora tiene que ir arriba a la opción de combinar. Recuerda, muy bien, y anexar para consulta, crear una nueva. La presionas y nos vamos a ir arriba a la opción de 3 o más tablas para que nosotros, y vamos pasando 2023 ya está, 2022 y 2024. Ya, solamente para probar, agrega nuevamente, ya. Recuerda, espérate, tranquilo. ¿Te acuerdas cómo nosotros podemos modificar? En los pasos aplicados hay un engranaje. Acá. Sí. Ok. Lo que vamos a hacer es incorporar tabla 4 dos veces, 24. Y bien, ya. Y ahora yo te digo, ¿sabes qué? Perdón, ¿tabla 24 o tabla empresa? No, pero está perfecto lo que hiciste. Ya. Lo que yo quiero hacer es que recordemos que, no presiones aceptar, que si tú mueves la barra de scroll, la que está a la derecha, tienes abajo la opción para poder mover o quitar. Entonces ahora elige tabla empresa y abajo está la opción de quitar y la quitas. Tabla empresa y la quitas. Esa es una opción, o la otra opción es cancelar y hacer todo de nuevo. Ya, y aceptamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Y cámbiale el nombre. Le estamos dando como nombre consolida año. Consolida año. Enter. Y ahora apaga esas tablas. Quita la opción habilitar carga. Aceptar. Muy bien. Ya, don Fermín, muchas gracias. ¿Roberto? Don Manuel Núñez, comparta su pantalla, hacemos muy ¿Roberto, rápido. te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, ya. Oye, Roberto, aquí cuando tú ahí anexas estas 3 tablas y nos quedó en consolida año y le seguimos aplicando datos a la tabla, no sé, 22, 23 o 24. ¿Tú dices que por abajo se sigue cargando al consolida año? Sí, sí. ¿Sí? Pero ojo, ojo, ojo.
de que hubo una clase donde yo les expliqué la diferencia entre trabajar con una tabla o con un rango de celdas. Si tú haces la conexión a un rango de celdas, no se va a seguir actualizando porque ya hay una definición de que hasta la fila 100 es donde tú vas a leer. Pero si trabajas con tabla, lo que va a pasar siempre va a estar actualizando. La tabla de forma dinámica va a empezar a crecer con información y toda esa información después se va a llegar al consolidado año, en este caso, que estamos viendo en pantalla. Así Entonces lo que más se práctico puede es quedar con trabajar la con planta. se puede quedar tranquilo de que sí va a ser así. Se va a Entonces consolidar lo más la práctico información. es trabajar con tabla a tu Sí, juicio. yo prefiero trabajar siempre con tabla porque defino cuántas son las columnas, defino, estas son las columnas que yo voy a ocupar y me quedo con la tranquilidad que el usuario empieza a cargar información y Es siempre se va a infinito. estar actualizando. Mm. Bien, veo que don Manuel Ok. Núñez lo logró súper bien. Súper bien. Te falta apagar el 20, te falta apagar, sí, los Una años. sola duda de incluir en la actualización del informe, ¿es como para hacer lo otro o como...? Ya. Mira, el compilado año no hay que tocarlo. Ese porque ese está el que consolida la información. Selecciona tabla 2024. Ya, dale clic derecho. Y aquí lo voy a volver a explicar. Si nosotros desactivamos la opción de abajo, incluir en la actualización del informe, esa tabla nunca más se va a actualizar. Nunca más. Lo que va a significar que después ustedes van a, por más que presionen, carguen información, que actualicen, nunca se va a actualizar porque al apagarla estás diciendo que se deje de actualizar. La opción que nosotros debemos deshabilitar es la primera, la de habilitar carga. Si le quitamos la opción habilitar carga, esa tabla deja de aparecer en el Power BI, pero los datos se siguen actualizando de igual forma. Clic derecho. ¿Y por qué hacemos esto? Porque imagínate que vamos a tener, ya, como desarrolladores nosotros, vamos a estar viendo 3 tablas que no necesito. Por eso es bueno apagar. Bien, 2024, 2023. Muchas gracias, don Manuel, lo hizo muy bien. Sigamos avanzando y aprendiendo cosas nuevas. Pero no voy a avanzar sin antes preguntar. ¿Cómo vamos? ¿Todos los asistentes pudieron hacer el anexar? ¿O necesitan ayuda? Bueno, si se atrasaron, después nos quedamos un ratito y yo lo hallo. Y ahora, hay otro concepto que nosotros necesitamos utilizar. Los amantes de Excel, nosotros ocupamos mucho la función buscar B. Ahora es buscar X, pero buscar B o buscar V. Y la función buscar V, si yo tengo 2 fuentes de datos, puedo ir a buscar elementos con un identificador en el cual digo, quiero buscar este elemento, lo quiero ir a buscar a esta otra fuente de datos y a la vez tráeme la columna 1, 2 o 3 de los datos que yo encontré. Lo explico de mejor forma. Tengo 2 fuentes de datos. Al lado izquierdo tengo el código y en la tabla derecha tengo la descripción de ese código, que puede ser un producto. Yo lo que puedo hacer es hacer un buscar B y decir, este código anda a buscarlo a la segunda tabla y tráeme, por favor, la descripción del producto que está en la columna 1, el precio en la columna 2 y tal vez el total o la cantidad de stock en la columna 3. Y traigo los datos y hago un consolidar. Algo similar nosotros podemos hacer acá, pero el nombre se llama combinar consultas. ¿Y para qué me va a servir el combinar consultas? Si ustedes se fijan, yo tengo acá nombres de la empresa. Empresa categoría París. Y lo que nosotros queremos lograr con el objetivo de la clase del día de hoy es consolidar toda la información en una sola fuente de datos. Para eso ya tengo el consolida año. ¿Y el consolida año qué es lo que tiene? Todas las transacciones de los años anteriores. Pero aquí hay una empresa ID y esta empresa ID me va a permitir conectarme con la otra tabla para traer la información de la empresa. ¿Bien? Y para eso voy a seleccionar consolida año, venir aquí a
combinar consultas. Si yo presiono combinar consultas, toma por defecto la primera opción, que es combina consulta. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es combinar consultas para crear una nueva. Vengo, presiono, y acá es importante tener claro cuál es el identificador o cuál es la clave principal que permite relacionar. ¿Qué es lo que voy a relacionar? Voy a relacionar la tabla consolida año ¿con qué? Yo la quiero relacionar con la tabla empresa. Y yo digo acá, la segunda opción, tabla empresa. ¿Qué fue lo que hice? Me paré en consolida año, y después vengo acá, combinar consultas para crear una nueva. Por defecto me aparece arriba consolida año porque es la que tenía marcada. Y yo digo, quiero combinar la tabla consolida año, la quiero combinar con la tabla empresa. Bien, ahí las tengo visualmente. ¿Y cuál es la columna o cuál es el dato que permite combinar? En este caso es empresa. Pincho acá, digo en la parte de arriba empresa y luego bajo y presiono empresa acá. Queda marcado y visualmente yo digo, mira, la empresa lo estoy conectando con empresa. En este caso se llaman iguales, es súper fácil. En otros casos nosotros sabemos que la columna que se llama ABC podría ser el código y en la otra dice, no sé, SKU. ¿Bien? Y ahí puede ser, por ejemplo, en una columna dice código y en la otra columna o en la otra fuente dice SKU. Bien, hago eso y ahora pongan mucha atención. Acepto. Estoy diciendo, quiero combinar, ojo, que cuando yo anexo es fila, anexo filas. Cuando yo combino columnas. Vengo acá y digo aceptar. Se crea una nueva fuente de datos porque esa fue la opción que nosotros elegimos. Pero acá lo que hace es dejarme la tabla que yo de la cual quiero traer información, me la deja como una columna. Y ahora hay que presionar justo al lado derecho del título, aparece un pequeño icono con flechas en ambas direcciones. Si yo presiono esa flecha, se abre un cuadro de diálogo que me dice, perfecto, tú estás haciendo una combinación entre dos fuentes de datos. Ahora dime cuáles son los datos que tú quieres traer de la segunda tabla. En este caso, yo voy a traer empresa, categoría y país. Lo que hice fue apagar empresa ID, porque ya empresa ID ya la tengo. Entonces, podría traerlo, sí, pero tal vez innecesario. Y voy a dejar marcada la opción usar el nombre de la columna original como prefijo. No es necesario dejarlo marcado, pero para que entendamos para qué sirve. Yo acepto. Y todos los lugares donde hizo donde la combinación fue positiva, me trae las columnas que yo quiero mostrar. La opción que yo le estaba diciendo recién de dejar marcada, lo único que hace es me deja el nombre de la tabla como prefijo. Tabla empresa punto. Tabla empresa punto, tabla empresa punto. ¿Está bien? ¿Está mal? Ahí es de definición de cada uno si quiere trabajar con nombres más largos o simplemente le quita la opción. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar, eliminar esto. Acuérdense, mire, tabla empresa punto, y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero sin activar esa opción para que veamos cómo queda. Vengo, consolida año, combinar consultas para crear una nueva. Esto lo voy a unir con tabla empresa acá, y acepto. Voy a expandir tabla empresa, quedo como columna, expando, quito la opción empresa ID y también voy a quitar la opción que dice usar el nombre de columna original. ¿Para qué? Para que no me quede el nombre de la tabla como prefijo. Ahora me queda simplemente el nombre empresa, categoría y país. Con lo que acabamos de hacer, yo puedo ahora apagar o deshabilitar la carga de la tabla empresa, puedo deshabilitar la información del consolida año, que fue lo primero que hicimos,
y le puedo dar como nombre acá, cambiar nombre y voy a colocar consolidado. Vengo acá, cerrar y aplicar. ¿Y qué voy a tener para empezar a trabajar? Voy a tener en una sola fuente consolidada toda la información que nosotros teníamos antes en varias hojas. Maravilloso, maravilloso. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Copiar, pegar, buscar ver, relacionar, hacer cosas, pero ahora nosotros tenemos la información de 3 hojas con la misma estructura, una cuarta hoja con una estructura distinta, pero cómo se relacionaba la información, hicimos un combinar y ahora tenemos la fuente de datos y es mucho más fácil empezar a construir nuestro reporte con una tabla que con varias tablas. Bien, dejo compartir mi pantalla y ahora, don Álvaro, comparta su pantalla, por favor, don Álvaro, si está disponible para compartir su pantalla. Oye, que está buena la clase. Oye, que está buena la clase. Estamos aprendiendo Álvaro, eso. ¿Sí? perdón, Roberto. ¿Sí? Roberto, entonces, para entenderlo y aclararlo, siempre al combinar, cuando tú combinas archivos que son de similar dato, tú al hacer el anexo, tú vas agregando a una sola columna datos de otras tablas, ¿cierto? Que sean de la misma, del mismo tipo. Eso es el anexar. Eso es anexar, sí, justo. Y cuando tú combinas, agregas las columnas necesarias para combinar todos los elementos que estaban en 2 tablas, ¿eso es? Sí, sí. Mira, lo podríamos ver de la siguiente forma. Si tenemos una misma estructura, pues debemos anexar para que sea la misma estructura y, o sea, y es la misma información que va relacionando. Si nosotros tenemos información en 2 fuentes distintas, pero hay un dato en ellos que se pueda relacionar, yo puedo hacer un combinar y en vez de tener 2 fuentes de datos, puedo tener una sola. ¿Para qué? Mira, ¿en qué ejemplo me puede servir esto? En muchas ocasiones yo tengo un Excel con el listado de asistencia, pero cuando tú registras la asistencia, y que hoy en día ya se hace a través de sistema, no te registra el nombre, la dirección y los datos de la persona. Lo que hace, te registra el root, lo más probable. Pero en otra fuente de datos, tú tienes la información de la persona. ¿Qué tienes que hacer en este caso para poder saber? En este caso ya, si yo quiero decir, oye, Roberto Soto, ¿cuántas veces faltó esta semana? ¿O cuáles fueron los días que asistió? ¿O en turno está? Ahí yo podría hacer un combinar. ¿Para qué? Para utilizar el root, ir a buscar ese root a otra fuente de datos y traerme mis datos personales para poder complementar. Eso es la diferencia. Cuando se tratamos de anexar, es filas. Cuando es combinar, hablamos de columnas. ¿Ya? Peque, Tengo gracias. acá a don Álvaro. Don Álvaro, ¿qué es lo que veo acá? Mira, qué bueno lo que pasó acá a don Álvaro. Lo que hizo don Álvaro fue, intentó anexar la tabla consolida con la tabla empresa. ¿Por qué yo lo sé? Porque el ejercicio lo hicimos antes y cuando tú estás tratando de anexar columnas de distintos nombres, pasa lo que pasó aquí. Mira, Álvaro, ándate al lado derecho donde dice pasos aplicados y presiona en origen, en el engranaje. ¿Qué dice acá? Anexar. Y lo que nosotros necesitamos hacer no es anexar. El anexar lo hacemos para los años. Acá vamos a combinar. Cancela y elimina esa consulta. Al lado derecho, la que se llama anexar, discúlpame, al lado izquierdo. Hay una que se llama anexar 1. Está al lado izquierdo. Si te mueves a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, donde están las consultas, dice anexar 1. Ahí está, más abajo, ahí está. Anexar 1, clic derecho, eliminar. Bien, ahora anda arriba a combinar. ¿Está más a la derecha? Sí, combinar y luego
combinar, muy bien, combinar para crear una nueva. Y lo que vamos a hacer es relacionarlo con la tabla empresa. Y ahora, ojo, tienes que decir cuál es la información en común que tienen para poder anexar, para poder combinar. Tienes que pinchar arriba Empresa ID, darle clic a la columna Empresa ID. ¿Ya? Pero también tienes que dar la de arriba. Ojo, que tienes que hacerlo unido. Ahí lo hiciste perfecto. Dijiste que la de arriba, Empresa ID, la de abajo, Empresa ID. Acepta. Y ahora, tabla empresa, aparece el icono con ambas direcciones, las flechitas. Arriba, mira, busca la columna tabla empresa. Muy bien. Y acá tú vas a elegir qué es la información que tú quieres traer. La información que nosotros queremos traer es toda menos empresa ID. Ese lo tendrías que pagar. Si lo dejamos, ¿está bien? Sí, está bien, pero ya la estaríamos duplicando. Y lo que hicimos también fue quitar la opción de usar el nombre de columna original como prefijo. ¿Por qué la quitamos? Porque si no lo quitamos, el nombre de mi columna se va a llamar tablaempresa.empresa, tablaempresa.país. Ya, ¿acepta? Y ahí tenemos la consolidación. ¿Qué nos quedaría por hacer acá? Ir a la tabla. Tienes que apagar, mira, tabla 2023, apágala. Ya, ¿y por qué lo tienes que apagar? Porque si no lo apagas, mira, anda arriba a cerrar y aplicar para que entendamos mejor forma la importancia del apagar. Ya, cerrar y aplicar. Si nosotros no deshabilitamos esas opciones, vamos a tener donde dice datos todas las tablas, lo cual tampoco está mal. O sea, si ustedes quieren tener todas las tablas, pueden tener, pero va a confundir, porque tú vas a decir, ya, ¿y ahora cuál ocupo? Consolida, combinar, tabla 23, 22. Por eso vamos a ir ahora a transformar datos y vamos a deshabilitar esas opciones. Ahí está, no, es inicio, transformar datos, y ahí está. Ya, clic derecho, tabla 2023 y lo apaga. Clic derecho y habilitar carga y habilitar la... Ojo, no de eliminar. Clic derecho, habilitar y aceptas. Lo mismo, tabla 22, tabla 23. Bien, y le cambiar el nombre a combinar para que sea un consolidado. Ya, súper bien. Y ahora tú colocas arriba cerrar y aplicar y tenemos toda la información consolidada. ¿Qué hicimos? Anexamos los años y luego nosotros hicimos el combinar. Luego de haber hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo práctico, ¿ya? Porque nosotros debemos aprender haciendo las cosas por repetición. Van a cerrar el Power BI, por favor. ¿Bien? Van a cerrar, y no van a guardar, cierran el Power BI. Roberto, Sí. Roberto, ¿te puedo hacer una consulta? Antes Sí, de claro. aceptar cuando hacemos la combinación, abajito hay un clic que dice use las coincidencias aproximadas para comparar la combinación. Y tenemos, arribita también tenemos como hartas opciones. Sí, mira. Yo, muy buena pregunta y muy avanzada también la pregunta, pero les voy a mostrar para que todos sepamos lo que está preguntando aquí nuestro alumno. Vengo acá. Voy a venir aquí al consolidado. Vengo al origen. Y al momento de que yo elijo, tengo acá tipos de combinación. Y el tipo de combinación, una de ellas es externa izquierda. Todas de la primera coincidencia, acá dice, todas de la primera coincidencia en la segunda. ¿Qué es mandatorio en este caso?
la que está arriba. Lo que está al lado izquierdo se va a buscar, ese código se va a buscar a la derecha, que es la forma que nosotros por lo general trabajamos. Tomamos este valor que quiero buscar y lo voy a ir a buscar a la otra fuente de datos. Pero acá, la segunda dice externa derecha, lo que quiere decir que ahí no sería la relación en base como mandatoria la de la izquierda, sino que sería la de la derecha. Entonces, cuando se encuentra de acá, viene a buscar a la izquierda. Que se puede dar ese escenario, pero por lo general uno ocupa la que está aquí. Pero aquí, mira, aquí también se dan otras combinaciones más. Pero aquí hay una opción que dice opciones de coincidencia aproximada. ¿Cuándo yo podría trabajar con estas opciones de coincidencia aproximada? Cuando trabajo con textos, no con identificadores. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con texto, tal vez hay un producto que se llama manzana. Otro producto se llama manzanas. Si nosotros queremos hacer una igualdad exacta, nunca se van a encontrar, porque uno tiene una S, el otro no la tiene. Por eso, cuando nosotros queremos hacer combinaciones, no hay que utilizar las coincidencias aproximadas si estamos buscando códigos o números, porque ya sabemos y tenemos que buscar uno exacto. Pero si en algún momento nosotros tenemos que hacer una búsqueda respecto a coincidencias y no es necesario que sea tan exacto, podríamos utilizar esas opciones, pero para buscar textos. Por ejemplo, si yo digo ya, manzana, pero no sé si escribieron manzana, manzanita o manzanas. Listo, trato de hacer una referencia y lo que hace esta herramienta encuentra similitudes y hace una coincidencia. Pero no es tan exacta como si nosotros estuviésemos trabajando con esta opción de códigos. ¿Ya? Pero ese tipo de opciones, Gracias. ¿qué es lo que yo podría hacer? Por ejemplo, ya, lo único que hice, les di como un general para qué podría servir. Ahí en la práctica yo puedo decir, ¿sabes qué? Tengo textos, voy a intentar activar esa opción, tal vez me podría servir. ¿Ya? Pero por defecto yo siempre utilizo esta externa izquierda, que es para lo que yo estoy haciendo, la que a mí me sirve. Bien. Ahora ya, ¿qué es lo que vamos a hacer como ejercicio? Vamos a cerrar el Power BI y ustedes van a hacer exactamente lo que hicimos, pero lo van a hacer solitos. Bien, nos vamos a tomar 10 minutos, como ustedes ya lo saben hacer, nos tomamos 10 minutos para que lo realicen y luego pasamos a una materia nueva. Bien, ¿por qué les pido que lo hagan? Porque si no lo repasamos hoy día, se nos va a olvidar. Así que mejor reforcemos esto para que después lo aprendamos bien. Estamos súper bien de tiempo, porque lo que me queda explicarles a ustedes aprender a hacer relaciones, y eso lo vamos a hacer en 5 minutos. Bien, y para poder hacerlo de nuevo, yo no los voy a dejar solitos. Don Manuel Núñez, comparta su pantalla, don Manuel, y va a ser la primera relación. Recuerden, tienen que cerrar todo y tienen que hacerlo. Don Manuel Núñez, comparta su pantalla y yo voy a mirar cómo lo va haciendo. La última Por parte favor. justo no la escuché bien, así que vamos a improvisar a ver si acaso. Sí, ya. Informe en blanco, libro Excel. Ya, yo voy a estar mirando, voy a estar mirando. ¿Eso lo va a hacer con todo, Roberto, para esperar? O... No, háganlo ustedes de forma independiente. Dale. Háganlo ustedes de forma independiente, ahí yo los voy pintando cada uno y los voy ayudando. Por eso voy a estar aquí calladito. Combinar. Inicio, combinar. Va a la derecha. Y anexar.
Sí, está bien. Ojo, que el combinar tienes que hacerlo sobre la tabla compilado años. Ah, perfecto. O sea, uno igual la tiene que, o sea, la marca primero, no la elige después Sí, en el... igual podrías después seleccionarla, Ah, pero mejor que quede seleccionada inmediato. qué indiferente, por ejemplo, si aquí pusiera tabla empresa primero y después compilado años. Queda, queda totalmente distinto, pero hagámoslo. Hagámoslo para que salgas de lado. O no, mira, haz el ejercicio bien y después yo explico qué pasaría, por qué el orden. Ya. Ya. Y aceptamos. Súper bien, Manuel. Súper bien. Diego, comparte tu pantalla para ver cómo vas, por favor. Gracias, Roberto. Ya, gracias a ti. Don Diego González, comparte su pantalla. Si puede compartir su pantalla. Em, no puede. No, pero mira, sí, 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 hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Cierra todo y no guardes, porque lo vamos a hacer de nuevo. Tienes que cerrar el Power BI porque la fuente de datos ya la tienes descargada. Y también ahí, Diego, le damos tiempo al resto de los compañeros que lo terminen también. Hoy día que hizo frío. Hoy día que hizo frío. Salí temprano en la mañana, salí a las 6:30 de la mañana, como todo un gladiador, y frío, frío, frío. De valientes. El que salió hoy día era un verdadero gladiador. Y ahí está cargando la información don Diego. Ya don Diego, usted avance, yo voy a estar mirando.
Súper bien, don Diego. Ya. Yo creo que tiempo suficiente para entregar la prueba y vamos a seguir avanzando con la clase del día de hoy. Si tienen dudas, nos quedamos un ratito después de la clase, si alguien no lo pudo resolver. ¿Qué es lo que les voy a enseñar ahora rápidamente? Una pequeña pincelada, después vamos a profundizar un poquito más en esto. Nosotros lo que nos acabamos de hacer es tomar varias fuentes de datos y consolidarla en una sola, que es una muy buena práctica, pero nosotros también tenemos otra alternativa. Y la otra alternativa es poder tomar estas fuentes de datos independientes y relacionarlas, sin necesidad de estar haciendo todas estas combinaciones. ¿Y cómo se hace eso? Compartir. Y el Power BI. Perdón, no tengo el Power BI. Para hacer esto, tienen que partir de cero. Les recomiendo que si quieren guarden el archivo anterior, porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una nueva carga de los datos. Pero pongan atención, ¿ya? Después lo guardan. Lo que nosotros hemos aprendido o hemos visto hasta el momento, que al lado izquierdo de la pantalla hay 4 iconos que están como tranquilitos, así como que están calladitos, como que no molestan. Y esos iconos son súper importantes, súper importantes. El primer icono al lado izquierdo, que dice vista de informe, es donde nosotros creamos nuestro arte, donde nosotros creamos las visualizaciones, donde arrastramos y decimos que era un gráfico de anillo, que era un gráfico de barritas, que era otro tipo de gráfico, donde nosotros creamos y contamos nuestras historias con los datos, es en la vista del informe. Súper bien. La segunda opción es vista de tabla, que es donde nosotros podemos... no tengo la fuente de datos cargada, la voy a cargar. La segunda opción es donde nosotros podemos ver los datos que fueron cargados, porque en la primera opción de vista de informe, nosotros vemos la estructura, vemos los títulos de las columnas, pero en la segunda opción, que es vista de tabla, nosotros podemos ver la información que fue cargada. Aquí coloco cargar información. Se está cargando la información. Y aquí yo podría visualizar en la segunda, que es vista de tabla, los datos que fueron cargados. Uno por uno, tabla por tabla. Vengo acá. La segunda, claro, y ahí estoy viendo tabla 22, tabla 23, tabla 24, tabla empresa. Y la que no hemos visto es la que se llama vista de modelo. Y aquí nosotros tenemos un modelo de datos relacionados. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta busca coincidencias de nombre y las relaciona de forma arbitraria. En este caso lo hizo perfecto. Pero voy a eliminar esas relaciones y las voy a crear yo. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros tenemos una tabla que se llama empresa y un campo nombre, y otra tabla que se llama persona y un campo nombre, ¿qué va a hacer esta herramienta? Nombre, y relaciona. Y va a estar relacionando el nombre de la empresa con el nombre de una persona, lo cual no tiene mucho sentido. Por eso nosotros acá eliminamos estas relaciones automáticas. Ahora, cada fuente de datos no tiene ningún tipo de relación, pero ojo, yo sé que la empresa ID se relaciona con tabla 22, 23 y 24, pero no existe una relación entre ellas. Lo que voy a tratar de hacer es crear una visualización utilizando la información de tabla empresa con la información de tabla 2022. Vengo acá,
voy a elegir una tabla, que es mucho más fácil visualizarla, y voy a llevar el dato de la empresa y la empresa ID. ¿Ya? ¿Qué es lo que tomé? Mira, aquí por defecto, ¿qué hizo? Me hizo un recuento acá. Pero no quiero un recuento. Doy clic derecho y digo no resumir, porque quiero ver un listado simplemente. Y ahí tengo el ID de la empresa. Pero visualmente esta empresa yo la puedo relacionar con el 2022, porque tienen información en común. Y en la misma visualización tabla voy a desplegar el 2022 y voy a llevar el avance aquí abajo. En una visualización que es tabla, voy a combinar dos fuentes de datos que sería empresa y 2022. Yo lo hago, ¿y qué es lo que tengo como resultado aquí? Un error gigantesco. ¿Por qué? ¿Por qué da error acá si yo estoy viendo que tienen los mismos títulos y visualmente podría existir una relación? Pero no existe una relación entre las dos. ¿Cuándo existiría una relación? Cuando yo tomo el nombre empresa ID y lo arrastro sin soltar hasta la otra tabla que sería empresa y tendría un empresa ID acá. Ahora, si se fijan, dice que estoy creando una relación entre dos tablas y estoy utilizando empresa ID y lo estoy uniendo con empresa ID. Y acepto. Ahora existe una relación en dos fuentes de datos, empresa y tabla 22. Voy a mi lista de informe y ahora ya no tengo error. ¿Por qué no tengo error? Porque ya hice una relación entre ambas. Y yo podría acá decir avance, dos clics, 2022. Pero también yo quiero tener en mi tabla el avance 2023. Entonces vengo acá, tabla 23, tomo el avance y lo arrastro aquí a agregar datos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos va a dar un error gigantesco. ¿Por qué? Acá no nos está dando error porque por defecto hizo una sumatoria, pero si yo quito el no resumir, ¿y por qué nos da un error? Porque estoy tratando de relacionar dos tablas que no tienen una relación. Vengo aquí, entonces ahora yo tomo empresa ID con empresa ID que está acá y lo relaciono. Y por último, tomo empresa ID y tomo empresa ID de la tabla empresa y relaciono. Ahora nosotros hicimos algo similar al ejercicio anterior. Tenemos en un solo lugar, en una sola fuente de datos, la información de 4 tablas distintas que están relacionadas y podemos trabajarlas como si fueran una sola. Bien, ahora, con esto vamos a hacer un pequeño ejercicio que don Roberto Silva, por favor, comparta su pantalla. Vamos a crear esas relaciones. Si me puede ayudar, don Roberto, creamos esas relaciones y finalizamos la clase del día de hoy. Ya, coloca la fuente de datos. Así que no, vamos a colocarla de nuevo, la 5, Ya. ¿no? Sí. Mientras se carga, ¿las relaciones son unidireccionales o bidireccionales? ¿Disyuntiva o epiyectiva? Son ambas. Son ambas. Y ahí yo después les voy para no bombardearlo con mucha información ahora, pero cuando hagas tu primera relación, te vas a dar cuenta en qué dirección va el filtro. Y vas a ver que inicialmente es unidireccional dependiendo de la cardinalidad de los elementos. Pero ahí yo lo voy a explicar. Vamos a explicar. Ya. Por un tema de horario, solto, y además que se me va a descargar el computador. Si se me descarga el computador, se terminó la clase, para no ir a buscarla.
pongan mucha atención a lo que va a hacer don Roberto y es lo que nosotros vamos a hacer después. Baja la vista del modelo. Acá. Por defecto, Power BI va a hacer las relaciones. Por defecto las va a hacer y las hace en base a las coincidencias de nombre. Nombre con nombre, root con root, ID con ID, pero eso no siempre está bien hecho. Porque como hace relaciones en base a similitudes o igualdad de títulos, a veces no queda bien. No queda bien. Así que incluso hay una opción ahí en la configuración para yo decirle al Power BI que nunca me cree relaciones. Las relaciones las quiero crear yo. Ya. Separa, por favor, empresa, empresa, empresa. Y vas a ir arriba a la opción que dice administrar relaciones, Robert. Justo en el centro. Pinchas y vas a eliminar esas relaciones. Y coloca eliminar. Esa es una forma rápida. La otra forma era ir pinchando relación por relación, clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar. Bien. Y ahora vas a dar clic en Empresa ID y lo arrastras y lo iguales con Empresa ID. Y ahí, ¿qué es lo que me dice? Que es una cardinalidad y al lado derecho dice la dirección del filtro. Aquí yo estoy diciendo que el filtro es único, pero yo podría dejar en ambas direcciones. Bien, ya eso es materia para largo. Pero inicialmente aprendamos a crear las relaciones. Tomo Empresa ID, lo arrastro al 2023 y luego tomo Empresa ID y lo arrastro al 2024. Y de esa forma nosotros también tenemos otra forma de consolidar la información de varias fuentes de datos para poder trabajarla como si fuese una sola información. De curiosidad, si uno hace de aquí a acá, ¿Te ¿debería sirve? funcionar? Sí, sí funciona. Pero, ojo, te queda una relación de varios a varios y de que ahí te indica de que la cardinalidad varios a varios no es correcta. O sea, lo puedes hacer, pero no sería correcto. No sería correcto. Y eso yo se lo voy a explicar después cuando hagamos la clase de relaciones. Hoy día solamente fue el dulcecito sobre la mesa respecto a cómo crear relaciones. Luego de haber hecho eso y haber dicho eso, me despido. Espero que descansen. Le fue la onda. Justo, se alcanzó a despedir. Nos dé 8 minutos. Chao, también. No, Chao, chiquillos. ojalá que se haya grabado la clase, Ah, no se haya cortado. sí, no, está grabando. Sigue Sí, Está grabando. pero grabando, la tiene que cortar él. por la muerte súbita del computador, a lo mejor queda. No, va a quedar grabando porque está en la nube. Hay que decirle porque si no va a grabar horas y horas. Ah, tienes razón. Ya. Ya, chiquillos, chao, chao. Chao, que Chao. estén bien. Chao.